Amén, amén. Pues, hermanos, quiero contarles algo que me pasó cuando yo era adolescente, juntamente con una de mis tías, mi tía Alicia López, que yo tenía más o menos como 12, como 13 años más o menos. Se nos ocurrió hacer un pastel y compramos una caja de esas que ya viene, ¿cómo se llama? La harina allí preparada y que se le tienen que añadir otros ingredientes. Entonces estábamos pues allí preparando todo y prendimos el horno, sacamos una cacerola para batir todo y bueno, pues allí íbamos diciendo cuáles eran las instrucciones y estábamos allí echándole, revolviendo. Y bueno, ya terminamos de hacerlo, lo metimos al horno y ya estuvimos esperando el tiempo para que se cociera. Pero pasaba y pasaba y pasaba el tiempo y el horno tenía su ventanita esa de cristal y entonces podíamos ver adentro cómo estaba ¿cómo se llama? Nuestro pastel que habíamos metido allí para que se cociera. Y pasaba y pasaba y pasaba el tiempo y se veía que hervía y hervía y hervía y hervía y ya pasó 1 hora, pasaron 2 horas y pues nosotros nos dijimos, ¿qué pasó? Y ya nos estábamos desesperando, dijimos, no se vaya a quemar y seguía hirviendo, hirviendo, hirviendo. Pero fíjense, una de las cosas que veíamos que se iba bajando, 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 bajando. O sea, lo que le habíamos echado al recipiente de donde estábamos preparando nuestro pastel, iba así bajando, 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 bajando. Y se nos hizo muy raro, ya al último, pues ya que vimos que ya no hervía, pues ya abrimos el horno y sacamos. Pues, ¿qué creen? Que en vez de pastel nos salió una galleta. Y dijimos, ¿qué fue lo que pasó? Y ya vimos, revisamos. Bueno, pues lo que se nos había olvidado fue que no le echamos la harina. Entonces, pues nuestro pastel no estuvo completo. ¿Sí? Y bueno, pues es una anécdota que fue nuestro primer pastel, que no fue pastel, sino una galleta. Y bueno, yo quiero invitarlos a que leamos las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4. Sí, por favor, tienen allí sus Biblias, búsquenlo por favor. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y bueno, pues si ya lo tienen, vamos a dar lectura. Sí, dice la palabra de Dios así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero en esta mañana hablarles acerca de la llenura del Espíritu Santo. Es un tema muy amplio y solamente vamos a ver algunas cosas. Bueno, aquí nos habla nuestro texto que dice, y fueron todos llenos, llenos. Vamos a ver, lleno es pleno, completo, no le falta nada, es todo, ¿sí? Que contiene todo lo que su capacidad permite, ¿sí? En algunas de sus aplicaciones son llenar algo hasta el borde, lograr que algo esté saturado, lleno completamente. Es todo, ¿sí? Y bueno, recordando un poquito acerca del Antiguo Testamento, hablando acerca de estar llenos, Dios derramaba de su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente en los que iban a servir, en los que Dios iba a usar para hacer cosas grandes, milagros, dar palabra de profecía, daba de su Espíritu para capacitar a la persona que iba a trabajar. En el caso podríamos decir que de los reyes, les daba la capacidad y daba sabiduría para gobernar bien. Y uno de los primeros reyes de Israel, que fue Saúl, nos habla la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre el rey
¿sí? Dice que vino sobre él con poder y profetizó, tuvo esa grande bendición de profetizar, pero solamente el rey. ¿Sí? Después otro de los reyes, que fue el segundo rey, fue David. El día que el profeta Samuel lo ungió, dice que ese día que lo ungió, el Espíritu de Jehová vino sobre David, así nos dice la palabra de Dios. Y bueno, también sobre los profetas, uno de los profetas fue el profeta Samuel, que dice que creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿sí? Y lo conocían al profeta en toda esa área, desde Dan hasta Berseba, lo conocían y sabían que era profeta de Dios y que la palabra que Dios le daba a él y él la daba al pueblo se cumplía tal y como Dios la había dicho. Entonces era conocido. Entonces Dios derramaba de su Espíritu Santo sobre ellos, los sacerdotes también, que les daba ese ministerio de ofrecer las ofrendas, los holocaustos y todo, y incluso a los jueces también Dios dio de su Espíritu Santo. Podríamos nombrar a uno de ellos, que fue Sansón. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, ¿sí? Y así se menciona en varios de sus siervos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, vino sobre esa persona que Dios había elegido y que Dios quería usar. Y bueno, pues solamente ellos eran los que tenían esa bendición de, ahora sí, de tener al Espíritu en su vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová en su vida, ¿sí? Y Dios los usaba de una manera muy hermosa. Pero fíjense algo muy bonito que Dios dio a través del profeta Joel. Y es una profecía que nos bendice a todos, incluso a la iglesia de hoy en día. Y dice dice en el capítulo 2, versículo 28, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esa es una grande bendición, hermanos. Que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne, no iba a excluir a nadie. Allí iba a ser derramada en todos. Y algo muy bonito, que sobre nuestros hijos. Pero fíjense cómo lo dice: sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas, ¿sí? Dios no iba a desechar a nadie. Esa es una promesa que Dios había dado, ¿sí? Y dice también, y vuestros ancianos soñarán. Hasta los abuelitos, los ancianos, también ellos, dice que soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, también a nuestros jóvenes, ¿sí? Dios no los desecha, Dios no los aparta, ¿sí? Dice que verán visiones, los jóvenes verán visiones, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice, y derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es una promesa de parte de Dios, ¿sí? Que no solamente en algunos, sino que ahora incluyó a todos, sobre toda carne, ¿sí? Y dice, cuando dice siervos y siervas, son los que servían, los esclavos, los que tenían un amo, y ellos también iban a ser bendecidos por Dios. Y bueno, pues muchos años después de que fue dada esta profecía, Dios levantó a un hombre que me gusta mucho esa historia de este hombre llamado Juan. Todos lo conocían como Juan el Bautista.
Y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12, que les quiero leer, pongan mucha atención, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Desde allí, ya lo que es el Nuevo Testamento, Juan el Bautista empieza a hablar, ¿sí?, acerca del Espíritu Santo, y que Jesús, hablando de Jesús, que Él era el que nos iba a bautizar, ¿sí?, con su Espíritu Santo y fuego. Estaban viviendo un tiempo muy difícil, crisis espiritual, porque después de los profetas en el Antiguo Testamento, el último que habló de parte de Dios, de parte de Jehová, pasaron 400 años de silencio. Dios no habló, Dios ya no dijo nada. Y cuando empieza en el Nuevo Testamento, pues había esa crisis espiritual en donde sí se hablaba de Dios, sí se comentaba, estaban las Sagradas Escrituras, pero no había un mover de Dios. Dios no había hablado. Hasta que Dios levanta a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a hablar y empieza a decirle a todos: arrepiéntanse y bautícese cada uno, ¿sí? Y los bautizaba en el río Jordán, allí. Él anduvo predicando por varios días, semanas. Estuvo predicando acerca de arrepentimiento, pero sobre todo anunciaba, ¿sí?, que solamente Él estaba preparando el camino, porque venía detrás de Él, venía alguien más grande, alguien más poderoso. Bueno, pues resulta que también cuando Jesús empezó su ministerio, vamos a ver aquí, vamos a buscar en San Juan capítulo 14, y nos habla que Jesús también empieza a hablar acerca de el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice las Sagradas Escrituras así, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús de alguna manera se empieza a despedir de sus discípulos. Ya sus discípulos le habían agarrado cariño, ya habían andado pues ya un poquito más de 3 años con Jesús, y cuando Jesús se empieza a despedir, empieza a usar esas palabras ya que se va a ir, los discípulos se ponen muy tristes y dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer sin nuestro maestro? Bueno, entonces Jesús, como ya sabe las Sagradas Escrituras, Él es Dios, Él sabía que ya llegaba el tiempo en que el Espíritu Santo tenía que descender, ¿sí?, a la tierra. Y bueno, entonces Jesús les dice: miren, les conviene que yo me vaya, porque también lo menciona en el capítulo 16, versículo 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús partiera, que Jesús se fuera, para que el Espíritu Santo pudiera descender, y ahora sí se cumpliera la profecía por el profeta Joel, que iba a descender sobre toda carne, ¿sí? Pero fíjense, algo bien bonito aquí en el capítulo 14, que dice que ese Consolador iba a estar con vosotros para siempre. Jesús estaba limitado. Jesús es como humano,
estaba limitado en un cuerpo, ¿sí? Y si Jesús estaba en Samaria, no podía estar en Jerusalén, en Judea. Y si estaba allí, no podía estar en Galilea. Jesús estaba limitado. Por eso Jesús les dice, conviene que yo me vaya, ¿sí? Y el Consolador va a descender para estar con todos ustedes para siempre. Mientras que estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros. No estamos huérfanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está allí. Cada persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo, que le entrega su vida a Jesucristo, que ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo desciende sobre de él y está con él. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo viene con dos cosas muy importantes. Una, para vivir en nosotros. Él va a morar en nosotros. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, como dijo Pablo a los Corintios, ¿sí? Que nosotros vamos a ser el templo, donde el Espíritu Santo va a estar habitando individualmente, pero también como iglesia, ¿sí? Somos el templo del Espíritu Santo también. Entonces, era una grande bendición y Jesús les está hablando a sus discípulos, les está diciendo lo que viene, lo grandioso, ¿sí? Que el Espíritu Santo va a estar allí con su iglesia, con todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y otra cosa muy importante que dice el versículo 17, que dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, el Espíritu Santo no viene al mundo porque no lo conoce, no sabe nada. Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y en nosotros. O sea, yo estoy aquí con ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de el atril, el púlpito. Yo estoy aquí ¿sí? Y el Espíritu Santo está así o sea, a mi lado, está aquí a mi lado, está ahí a tu lado. No lo vemos, pero Él está allí a tu lado. Y luego lo más bonito dice, y estará en vosotros. Cuando dice en, quiere decir dentro. Está dentro y aquí a mi lado, el Espíritu Santo. Y es algo maravilloso porque, fíjense, en medio de todo esto que estamos viviendo, de momento hay temor, de momento hay miedo, de momento hay incertidumbre, no sé cuántas cosas pasan en nuestra vida, pero no estamos solos. El Espíritu Santo ahí está contigo, ahí está a tu lado y está dentro de ti. El Espíritu Santo ahí habita en nosotros. Y bueno, Jesús empieza a preparar a sus discípulos para este gran acontecimiento, ¿sí? Y les da una orden. Les dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén. O sea, después de todo lo que va a pasar, de que Jesús va a ser entregado, crucificado y que va a resucitar al tercer día, después de todos estos acontecimientos, ¿sí? Porque se les anduvo apareciendo durante 40 días, les dijo, vayan a Jerusalén, vayan allá a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que descienda el Espíritu Santo. Bueno, era algo que Jesús les había mandado. Y fíjense algo también que cuando yo lo leo, digo, wow, ¿cuántos vieron a Jesús? O sea, cuando Jesús resucitó, no solamente se les apareció a los discípulos. Pablo, en su carta a los Corintios, en capítulo 15, nos dice que eran más de 500
Primera de Corintios 15:6 nos dice que eran más de 500 a los que Jesús se les apareció. Imagínense, o sea, no solamente hubo pocos testigos, hubo muchos testigos, más de 500. Y bueno, Jesús da esa orden. Vayan a Jerusalén y no se muevan de allí. Allí esténse hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y bueno, eso era algo que iba a pasar, que iba a descender sobre toda carne, sobre todos, vuelvo a repetir otra vez, sobre todos aquellos que habían nacido de nuevo, sobre todos aquellos que habían creído en Jesucristo y que lo habían aceptado y que habían decidido seguirlo, seguir a Jesús, sobre todos ellos, ¿sí? Y también iba a venir no solamente a ellos, sino fíjense aquí algo bien importante, algo muy bonito, que nos dice que iba a descender también para convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. O sea, para que haya una oportunidad para el que no conoce, para el que no sabe. Si tú tienes un hijo que no ha querido creer en Jesucristo, hay esa esperanza, que el Espíritu Santo lo convenza, algún familiar, algún vecino, ¿sí? Hay esa oportunidad de que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que se conviertan, para que conozcan de Jesús. ¿Sí? Entonces, también de alguna manera podríamos decir que hay bendición para el inconverso, para el que no sabe, para el que no ha creído. También hay bendición para ellos, que el Espíritu Santo los convenza. Pero hablando de nosotros como iglesia, los que ya hemos recibido a Jesús en nuestra vida, que hemos creído en su sacrificio, en su muerte, pues hay una grande bendición, porque nosotros que hemos estudiado las Sagradas Escrituras y que hemos escuchado mensajes y que nos han hablado acerca del Espíritu Santo, pues sabemos de Él de alguna manera. Bueno, y podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y para qué Jesús insistió tanto y les dijo, quédense allí hasta que descienda el Espíritu Santo sobre todos ustedes? Bueno, lo que Jesús quería decirles era que en este mundo, ¿sí?, no nos acepta, no nos ve con ojos buenos. Tenemos un enemigo también que nos está asediando allí. Y Jesús sabía que íbamos a necesitar de su Espíritu Santo para que pudiéramos tener victoria en muchas cosas y que Dios nos usara. Porque como dije hace ratito, ¿sí?, que el Espíritu Santo iba a descender ¿sobre qué? Sobre toda carne. No solamente es sobre los pastores, no solamente es sobre los evangelistas, sobre los predicadores, sobre los misioneros. No, es sobre toda carne, todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. Y bueno, Jesús quería que supieran, o que supiéramos ya nosotros aquí, conociendo las Sagradas Escrituras, que supiéramos que Él nos quiere capacitar para hacer el trabajo, la labor. Miren que yo le doy de veras muchas gracias a Dios, porque Dios usó a alguien para que me hablara. Y puedo así gozar de todo lo que Dios está dando. ¿Sí? Gracias a Dios por esas personas. ¿Sí? También gracias a Dios por las personas que te hablaron a ti, que tuvieron la paciencia y que el Espíritu Santo usó para que tú y yo conociéramos las Sagradas Escrituras, conociéramos de Jesucristo. Bueno, pues lo mismo, Dios quiere usarnos a nosotros para que le hablemos a otros acerca de Jesús.
Fíjense que estamos viviendo un tiempo muy difícil, complicado, y en donde está subiendo el número de muertes. Y para mí es una carga de decir, ¿qué va a pasar? Esos que no recibieron a Jesucristo, ¿qué va a suceder con ellos? Bueno, ya lo sabemos qué va a pasar, pero eso es triste. Yo de momento digo, gracias a Dios porque alguien me habló, porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, ¿sí? Pero todas esas personas que están muriendo, imagínense, nadie les ha hablado o nadie ha insistido, nadie les ha tenido la paciencia. Y lo que Jesús quiere, que seamos capacitados con su Espíritu Santo, porque Él dio un mandamiento, se lo dio, es cierto, se lo dio a sus discípulos, pero esto es para todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea de nosotros como iglesia, ir y hacer discípulos. De momento nosotros decimos, pero ¿cómo? Es que a mí se me olvida, yo leo y trato de aprenderme los versículos de la Biblia y se me olvida, no puedo memorizar. O también decimos, es que me pongo nervioso, me pongo nerviosa y se me va a olvidar todo. Bueno, para eso es el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Él nos va a recordar. Yo creo que algunos de ustedes tienen esa experiencia, que dicen, sí, le hablé a mi familia, le hablé a mi vecino, y quién sabe de dónde me salía tanto. ¿Verdad? ¿Ha sucedido así? Es el Espíritu Santo que está en tu vida. Es el Espíritu Santo que te está capacitando, te está usando. Y los que no se han animado a hablar, a testificar, quiero decirte que el Espíritu Santo está allí, pero para capacitarte, para ayudarte, para usarte, ¿sí? Y bueno, quiero mencionar que para servir a Dios necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hubo 7 hombres, los primeros diáconos, que estaban creciendo mucho la iglesia y los apóstoles no se daban abasto para atender las áreas dentro de la iglesia, todas las áreas. Entonces decidieron elegir a 7 varones, pero fíjense los requisitos. Tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, llenos del Espíritu Santo. Era uno de los requisitos, ¿sí? Porque necesitamos, para servir a Dios, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos de los dones que el Espíritu Santo da, ¿sí? Necesitamos también que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. También que los ministerios, evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstol, no sé, los ministerios que aquí en las Sagradas Escrituras nos dicen, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para eso. Entonces, fíjense que aquí la palabra de Dios nos habla de 2 de esos diáconos. Y quiero irme aquí al libro de los Hechos, capítulo 6. De esos 7 varones que fueron escogidos, uno de ellos se llamó Esteban. Y dice el versículo 5 del capítulo 6, dice,
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? Y menciona a todos los demás que eran llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ese es el versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Leímos el 5, ahora voy a leer el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. ¿Cómo es que podía hacer señales y prodigios? El Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios lo usó grandemente, la gente veía. Es cierto que obtuvo muchos enemigos que ya no lo dejaron seguir con su ministerio. Pero mientras que él estuvo con vida, él habló de Jesucristo, predicó y solamente era un diácono. Pero como tenía la llenura del Espíritu Santo, pudo hacer prodigios, pudo hacer señales. Y algo bien importante, hermanos, que es cierto, estamos en un mundo donde el enemigo tiene el sartén por el mango, pudiéramos decirlo así, y nos hace la vida de cuadritos a nosotros, los hijos de Dios. Y esto no fue la excepción con Esteban. Pero fíjense, como era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 55 de ese mismo capítulo, y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Le dio la fortaleza. No era fácil lo que él estaba viviendo, porque toda la gente enfurecida agarró piedras y se las aventaron con furia. Le caían en la cabeza, en la cara, en su cuerpo. Piedras con todo el coraje de la gente, con fuerza. ¿Sí? Que finalmente lo mataron, murió. Pero él, lleno del Espíritu Santo, veía el cielo abierto, los cielos abiertos. Y el ver a Jesús allí, yo creo que eso minoraba sus dolencias. Pudo salir adelante. Otro de los diáconos fue Felipe. Felipe, bueno, quiero mencionar que el tiempo que estaban viviendo en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, era un tiempo muy difícil, hermanos. Yo de momento veo ahorita lo que estamos viviendo y digo, wow, qué difícil. Qué difícil es este tiempo que nos está tocando vivir. Pero de momento yo digo, ¿qué era más difícil? ¿El tiempo que estaba viviendo la iglesia primitiva? Cuando el Imperio Romano se apoderó de toda esa región y los emperadores eran malos y la iglesia era perseguida. Los cristianos estaban escondidos en sus casas, casi como nosotros, ¿verdad? Escondidos, no salían. Porque en cuanto los romanos, algún soldado romano supiera que eran cristianos, inmediatamente los agarraban y los llevaban a la cárcel. Claro que les decían, ¿tú eres cristiano? Y uno decía, pues sí,
porque nosotros sabemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice que el que me niegue aquí en la tierra será negado allá en los cielos. Entonces los cristianos no podían negar a Jesús, no podían negar que Jesús vivía en su corazón, que ya se habían vuelto cristianos y que seguían los mismos pasos de Jesús. No lo negaban, pero no salían. Y en cuanto sabían, en esa casa son cristianos, iban y tocaban. Y si no se les abría, ellos entraban por la fuerza. Y los sacaban y se los llevaban a la cárcel. Entonces muchos huían de allí, huían y se iban a otras tierras, a otras naciones. Tenían que dejar su ciudad, su casa, su comodidad, tenían que dejarlo todo y huir. Y los que no huían, allí se quedaban, pero tarde o temprano los agarraban, los metían en la cárcel. Cuando al emperador se le ocurría estar contento y festejar y divertirse un poco, citaba a todos en el Coliseo romano. A los leones no les daban de comer para que estuvieran hambrientos. Y entonces sacaban a los cristianos de la cárcel y los echaban en el Coliseo romano. Imagínense, los leones hambrientos, lo que hacían era devorar a los cristianos. Eso le divertía mucho al emperador romano. Era una situación difícil. Y los que no, pues entonces los usaban como antorchas, los quemaban y los ponían como antorchas en el jardín del emperador, de la casa del emperador, para que en la noche alumbrara. Era terrible, hermanos. Por eso de momento digo, yo no sé qué es más duro, más difícil, el tiempo que estamos viviendo o el tiempo que estaban viviendo la iglesia primitiva. Bueno, entonces, Felipe, uno de los diáconos también, nos menciona también que en capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Él también huyó y se fue a Samaria, pero no dejaba de anunciar la palabra de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y allá en Samaria les predicaba y se encontró con un mago, Simón el mago. Pero dice la Biblia que también él hacía señales y prodigios y la gente lo seguía y la gente le creía. Para eso Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, para anunciar, para hablar, para predicar. Dice allí de Felipe que hacía señales, sacaba a los espíritus inmundos, sanaba a los paralíticos y a los cojos les daba sanidad, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él hablaba la palabra de Dios, no se quedaba callado. Para eso necesitaba del poder del Espíritu Santo. Y bueno, quiero hablarles ahora o mencionarles de Pedro. Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero fíjense que en otro tiempo cuando andaba con Jesús, lo negó. Se acobardaba, no hablaba, no decía nada. Pero cuando estuvo allí
cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos aquellos, sobre los 120 que quedaron allí, que permanecieron, que obedecieron, porque como les mencionaba, había más de 500, pero solamente 120 quedaron allí y sobre de ellos descendió el poder del Espíritu Santo. Fueron los primeros y Pedro fue uno de ellos. Y cuando empezaron a recriminarles y a decirles, estos están locos, estos están ebrios, están borrachos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice, varones galileos, y les empieza a hablar y les empieza a decir. Tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Y después de eso, juntamente con Juan, iban rumbo al templo y estaba allí un hombre paralítico. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían? El poder del Espíritu Santo, porque estaban llenos. Y le dijeron, levántate. Y aquel hombre se levantó. Esto causó gran confusión y trastorno en la ciudad, que lo mandaron a llamar los gobernantes y dijeron, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿En nombre de quién hacen todo esto? Y Pedro, otra vez, lleno del Espíritu Santo, dice las Sagradas Escrituras, que dice que les dijo, a ver, 4:31, que les dijo que ellos lo hacían en el nombre de Jesús. Y allí enfrente de todos los gobernantes no tenía ese miedo, tenía valor para hacerlo. ¿Sí? Entonces, Pedro también, lleno del Espíritu Santo, hizo grandes milagros, grandes señales. Y no solamente él, sino todos los que estuvieron allí. Y dice en el versículo 31 del capítulo 4, nos habla que dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo, con valor, las Sagradas Escrituras, a pesar de que la iglesia estaba siendo perseguida, de que los estaban metiendo a la cárcel. ¿Sí? Y bueno, otra de las cosas que hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos transforma. Como mencioné hace ratito de Pedro. Pedro era un cobarde, pero sin en cambio, ¿sí? Él fue un hombre poderoso en la palabra. Y hacía milagros, que dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle y con su sola sombra, cuando Pedro pasaba, los enfermos eran sanados. Yo creo que necesitamos eso en estos días, ¿verdad? Y bueno, otro de los que quiero mencionar que hubo un cambio en ellos fue Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Jesús les puso Boanerges, los hermanos Boanerges, o sea, hijos del trueno. Porque resulta que una vez que Jesús andaba con sus discípulos y querían entrar a una de las ciudades de Samaria, pues fíjense que no los dejaron entrar. Y entonces Jacobo y Juan se enojaron. ¿Cómo que no nos dejan entrar? Pues venimos aquí con el maestro. Y le dicen a Jesús, vamos a pedir fuego del cielo y que los consuma. ¿Cómo es que no nos dejan entrar? Eran hombres vengativos. Y dijeron que vamos a pedir fuego del cielo, como Elías pidió fuego del cielo y consumió el altar. Así nosotros vamos a pedir fuego del cielo que baje y que los consuma a estos que no nos dejan entrar. Pues ¿qué se creen? ¿Que no saben quiénes somos? ¡Wow! Eran hijos del trueno, por eso Jesús les puso así, hijos del trueno. Y fíjense, cuando el Espíritu Santo descendió sobre de ellos, hubo un cambio
en sus vidas. Y podemos mencionar a Jacobo. Jacobo anduvo predicando la palabra de Dios y bueno, el rey Herodes lo agarró preso y lo mató a espada. Luego a Juan no lo agarraron, pero ese hijo del trueno, ese hombre vengativo, pudiéramos decirlo así, se convirtió en el apóstol del amor, que escribe las cartas primera, segunda y tercera de San Juan y escribe hijitos míos y les habla con mucho amor y especialmente habla del amor de Dios. Un cambio. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando nos llena viene a hacer cosas grandes en nuestra vida. Y algo que mencionó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18. Es cierto, miren, Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y allí estuvieran hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre de ellos. Y el Espíritu Santo llegó y los llenó. Pero ahora queda la responsabilidad en uno. Y fíjense, voy a leer aquí lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo, sean llenos. Ya es mi responsabilidad, porque Dios, ¿sí?, me llena con su Espíritu Santo. Y una de las señales en donde yo puedo saber que he sido llena del Espíritu Santo viene también el bautismo en el Espíritu Santo. Y hablo en otras lenguas. Y allí yo puedo saber que el Espíritu Santo ahora sí fue derramado en mi vida, que Dios me bautizó, que Dios me sumergió en el Espíritu Santo y salí llena de su presencia, llena de su poder, y que empieza a obrar en mi vida para que haya un cambio. Y me responsabiliza a mí, te responsabiliza a ti, para que tú te mantengas lleno. Nada de que me llenó y ya me vacié. Y luego me vuelvo a llenar y me vacié. No, no es un juego. Debemos estar siempre llenos, rebosando, ¿sí?, del poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo. Y viendo el contexto de este pasaje, dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Vivir una vida en el Espíritu, haciendo lo que al Espíritu le agrada, lo que al Espíritu Santo le gusta. Porque también Pablo les dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristen. Sean obedientes, hagan lo que al Espíritu le gusta, no lo que la carne le gusta. La carne le gusta enojarse, molestarse, airarse. Le gusta deleitarse en las cosas del mundo. ¿Sí? Y eso no es ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros leemos todo el libro de Hechos, nos habla cómo Dios usó a la iglesia en esos tiempos de crisis, en esos tiempos difíciles. Los usó y la gloria de Dios descendió. Dios hizo grandes maravillas a través de sus siervos, a través de la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Y bueno, seguimos leyendo aquí el pasaje que dice, y dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias. Hermanos, qué difícil es dar gracias a Dios en estos tiempos difíciles. Decir, gracias mi Dios porque se me murió mi familiar. Gracias Señor porque estoy enferma. Gracias porque no puedo respirar. Gracias porque, gracias. Qué difícil es. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, podemos darle gracias a Dios y decir gracias Señor porque todavía estoy con vida, gracias porque tú estás proveyendo, gracias porque tú Señor envías bendición a mi vida, a mi hogar, en medio de todo lo que está pasando. Gracias mi Dios. Eso lo hace una persona o un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Y otro versículo que me llama mucho la atención, miren, y dice, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué difícil es someterse, ¿o no? Y más, por decirlo nosotras las mujeres, cuando nos dice el Señor, sométete, sujétate a tu esposo. Y sujetarse es voluntariamente. Estoy aquí y me someto por mi voluntad, ¿sí? Pero aquí que nos está hablando de someternos unos a los otros, no solamente está hablando de la esposa, está hablando de todos, someternos unos a otros, o sea, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los trabajadores a sus patrones, los patrones a sus empleados. Qué difícil, ¿no? En la familia. Someternos unos a otros, claro que ya después sigue desglosando el apóstol Pablo hablando de las mujeres casadas, el rol de las mujeres, el rol de los esposos, de los varones, el rol de los hijos, ¿sí? Y el rol de los padres hacia los hijos, de que no exasperéis a vuestros hijos, y luego también habla de los siervos que deben obedecer a sus patrones, a sus amos. O viceversa, los patrones, ¿sí? Que traten bien a sus empleados, que no los amenacen. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, quiere decir que somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que en nuestra vida hay un cambio y que sabemos someternos, que sabemos dar gracias, que sabemos adorar a Dios con todo el corazón, estemos como estemos viviendo, lo que estemos pasando, ¿sí? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero mencionarles un versículo uno de los versículos que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De envidia? ¿De celos? ¿De enojo? ¿De coraje? ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿O está lleno del Espíritu Santo? ¿De qué está lleno? ¿Sí? Porque de lo que abunda en nuestro corazón, de eso hablamos. Es donde nosotros debemos de reflexionar un poquito. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy habla y habla y habla? Estoy hablando de las Sagradas Escrituras, estoy predicando, estoy hablando del amor de Dios, estoy hablando de la esperanza que tenemos en Jesucristo, estoy hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy hablando con fe. ¿Sí? El Espíritu Santo está en mi vida, me ha llenado. O mi corazón está lleno de mi carne, del odio, de rencor,
¿De qué estoy llena? ¿De qué? Ahora, ¿qué hacer para ser llenos? Una de las cosas que nosotros debemos de hacer para ser llenos es creer en las promesas del Padre, que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Creerlo. Y de decir, eso también es para mí. Y yo lo anhelo con todo mi corazón. Lo espero con ansia en mi vida porque necesito la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Otra de las cosas bien importantes, hermanos, que hemos estado hablando acerca de las Sagradas Escrituras, escrituras son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo. Él es el autor de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo. Él nos está hablando por medio de su palabra. Y si nosotros somos obedientes, nuestra vida crece, nuestra vida es llenada con su Espíritu Santo, con su poder. Su palabra hay que escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Examinar con mucha atención, analizar, rebuscar, investigar, observar, indagar, ver bien qué es lo que dice para obedecerla. Si yo obedezco la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a mover en mi vida. Si hay obediencia, eso le agrada a Dios, eso le agrada al Espíritu Santo. Cuando hay obediencia, cuando yo me rindo, cuando aquí dice que debemos buscar a Dios, debemos de cambiar actitudes, cuando dice que debo de orar sin cesar, cuando dice que yo debo de testificar acerca de Jesucristo, cuando dice que yo debo de dar gracias, cuando dice que yo debo de amar a mi enemigo y a mi prójimo. Cuando yo estoy haciendo lo que dice su palabra, el Espíritu de Dios empieza a mover en mi vida. ¿Sí? Y Dios me quiere llenar. Dios te quiere llenar. A ti, amigo, amiga, iglesia, familia. El Espíritu Santo quiere llenarte y el Espíritu Santo quiere estar en tu vida. Dios quiere llenarte. Por eso fue dada la profecía por el profeta Joel, que en los postreros días será derramado tu Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, toda la iglesia. En este tiempo estamos necesitando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que seamos guiados, que seamos dirigidos. Es muy bonito estar en la iglesia o en esos momentos cuando el Espíritu Santo se derrama y empezamos a hablar en lenguas y sentimos paz y sentimos gozo. Sí, eso es parte de la llenura. Pero lo más importante es que nosotros sirvamos al Dios vivo, porque quiero decirles, muchos necesitan de Dios, necesitan un milagro, necesitan que se les anuncie la palabra, pero con poder, como lo hacían los apóstoles, como hacía la iglesia primitiva en aquel entonces. Eso fue lo que sostuvo a la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que estamos necesitando en este tiempo. Que la iglesia se levante llena del poder del Espíritu Santo. Que se levante. Lo necesitamos, hermanos, con urgencia.
Lo necesitamos, amada iglesia, amigos, familia que nos estás escuchando. Necesitamos en este tiempo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos. Yo te invito a que allí donde tú estás, le digas a Dios: necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tu poder, necesito de tu presencia, necesito que tú me des ese valor, necesito que tú me des ese poder para hablar, para testificar al que está sufriendo, al que está llorando en estos momentos, al que está desconsolado. Necesita esa palabra viva, esa palabra de vida eterna en su vida, porque no sabemos si va a vivir años, o a lo mejor la semana que viene es infectado de este virus del COVID y se muere. No sabemos. Ahorita vemos a muchos de nuestros amigos, familia, pero el día de mañana, quién sabe si estén. Necesitamos. Yo te invito a que cierres tus ojos y que veas y que analices de qué estás lleno. ¿Es tu carne? ¿De qué estás lleno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno de enojo, de ira, de celos? ¿De qué estás lleno? Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que te necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos de tu Espíritu Santo en la iglesia, necesitamos de tu poder, necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo, fluye en cada hogar, en cada familia donde nos están escuchando. Fluye Espíritu de Dios, fluye, fluye jamás la mahandiquita, uskiministu namahandi. Fluye Espíritu Santo, fluye, Amashida ramas, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida, derrama, levanta los ministerios, levanta hombres y mujeres valientes, llenos de tu poder. Y llama canta, bashikita, bashanda, rabashiri, ramashas, fluye Espíritu Santo, fluye, 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 amayani, rishas, yamashas. Tu palabra esté, Señor, en sus corazones. Tu palabra está en sus vidas. Tu palabra no vuelva vacía, mi Dios. Tu palabra no vuelva vacía, sino que te haga lo que tiene que hacer. Oh, Darlamashi, fluye Espíritu Santo, abraza a tus hijos, abraza a tus hijas, abrázalos, llénalos de tu presencia, mi Dios, y los que están enfermos, sana, mi Dios, con tu mano de poder sobre todos los enfermos que nos están escuchando, y son sanados en el nombre de Jesús. Ayuda, la ramasha, oh, ramashi, ramashaya, fluye Espíritu Santo, fluye, babashaya, llena la iglesia, llena la iglesia, mi Dios, toca la iglesia, mi Dios, necesitamos esa necesidad, necesitamos esta carga, mi Dios, y que busquemos en ti. Y my gosh, Ramasha, Uki, Ramashito, Ramabashaya, Mashar, fluye Espíritu Santo, fluye, adoración, Rabashi, oh Dios de la vida, Ramashar, fluye Espíritu Santo, fluye, Ramashi, porque tú eres grande, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si tú estuviste en la iglesia primitiva y has estado en todas las etapas de la iglesia, tú estás con nosotros también, tú no nos has abandonado, no nos has dejado, pero necesitamos
los La siglos necesitamos en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, Señor, lo necesitamos, porque la iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que cumplir su ministerio, la iglesia tiene que trabajar, mientras que tú nos estés ordenando ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mi Dios, en el nombre de Jesús, haya Mashiach, Espíritu Santo, obra poderoso Dios, obra mi Dios, en el nombre de Jesús, nos perfecciones, al que está triste, al que está desconsolado, la manada basal, la sabiduría, mi Dios, la sabiduría, mi Padre, para tomar decisiones sabias de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, sea el imperio por los siglos de los siglos. Obra tú, poderoso Dios, amada Shana. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Señor. Obra Sea el imperio por los siglos de los convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, aquel que no ha conocido de ti, que si alguien nos está escuchando, que alguien que no conoce, mi Dios, que tú lo convences, que tu Espíritu Santo esté allí para hablarle, para redarguirlo, para convencerlo, porque el tiempo se está acabando y necesitamos asegurar nuestra vida eterna. Mi Dios, obra poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Pues Dios les bendiga, amada iglesia, amigos y familia que nos escuchan. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Bendiciones.